directora del coworking. Hemos abierto este mes. Es un espacio de trabajo donde a profesionales de cualquier sector les ofrecemos un espacio para poder realizarse profesionalmente, sin la necesidad de tener que meterse en grandes gastos, ¿vale? Para poder realizar su proyecto, su trabajo y atender a sus clientes presentando proyectos o sus productos en la sala que tenemos aquí al lado en un espacio profesional. Hoy en día tenemos la capacidad o la necesidad de que nos atiendan en un espacio que nos dé esa seguridad de que nos están atendiendo con unas garantías, y aquí bueno, pues ofrecemos este espacio para poder cualquier profesional atender a sus clientes. Aquí, la sala que tenemos para los talleres se nos ha quedado un poquito pequeña para la presentación que hoy Natalia nos va a hacer de la charla relacionada con el mindfulness, y entonces hemos optado por utilizar esta sala. Hemos modificado un poco la distribución porque aquí irían las mesas con las sillas. Os invito a que cualquier tarde esté aquí para poder enseñaros el espacio en toda su plenitud. Y bueno, pues sin más preámbulos, paso a presentaros a Natalia. Natalia es la directora de Nadira Mindfulness. Es profesora, perdonadme, que estoy un poco nerviosa. Es mi primera presentación así de tanta Parece que lo estoy haciendo todo el día, pero no es así. Bueno, Natalia es acreditada por el Centro de Investigación y Práctica de Mindfulness de la Universidad de Bangor en el Reino Unido. Nos viene a presentar los beneficios y las aplicaciones que tiene el mindfulness. Os dejo con ella para que nos enseñe un nuevo campo. Gracias. Buenas, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Teresa, por la presentación. Si me pongo nerviosa, me aplaudís también a mí. Sí. Bueno, pues, como comentaba Teresa, el objetivo de la charla de hoy es dar a conocer el mindfulness, que es una disciplina que se va oyendo nombrar, pero hay gente que todavía pues como que no está muy claro el concepto. Hay mucha información, algunas más veraz, otras no tanto. Entonces, pues el objetivo de la charla es explicaros en qué consiste. Vamos a hacer también una breve práctica para que veáis cómo se lleva a cabo esto de tomar conciencia plena. Y hacia el final también os explicaré el curso de 8 semanas, cómo está estructurado, por si algún día quisiera alguien hacerlo. Bueno, comienzo por los inicios de mindfulness. En 1978, Jon Kabat-Zinn, el neurocientífico y profesor emérito de la Universidad de Massachusetts, desarrolló este programa y lo acuñó con el término mindfulness. Desarrolló un programa que se llama reducción de estrés basado en mindfulness. MBSR es como se conoce popularmente. Y en 1992 los doctores Seagal, Tisdale y Williams lo trajeron aquí a Europa, en Reino Unido concretamente. Y ellos desarrollaron un programa que se basa en el de Jon Kabat-Zinn, solo que el de ellos está orientado a la depresión. ¿Qué pasa? Que hoy en día se utilizan indistintamente el de la depresión y el del estrés, porque la forma de evitar la recaída en una depresión es la misma que la de evitar la recurrencia en casos de estrés y ansiedad, que consiste básicamente en tomar conciencia del momento presente, del aquí y el ahora. Bueno, yo aquí pongo disciplina en auge. Realmente en Estados Unidos, en 1978, cuando este señor creó el programa, creó la clínica de reducción de estrés, todos sus pacientes que iban allí, o el 90%, iban derivados por profesionales de la salud, ¿no? Pues por el traumatólogo en caso de personas con dolor crónico, el psicólogo, el dermatólogo en caso de psoriasis, en fin, gente que había sufrido a lo mejor un infarto. Y la verdad es que sí que es cierto que en España está en auge, pero aún a día de hoy no conozco a nadie que haya ido al dermatólogo y le hayan dicho: te mando a la clínica de reducción de estrés. Y estrés hay bastante en el ambiente, pero no existe esa clínica de reducción de estrés, ¿vale? Estamos pues las personas que divulgamos el mindfulness, pero a nivel público pues está aún muy limitado.
En el Hospital de Vinalopó, aquí en Elche, sí que es cierto que tienen un programa de mindfulness. Conozco de oídas a la chica que lo hace, pero todavía no he tenido la ocasión de quedar con ella para que me cuente en qué medida, ¿no? hasta dónde llega eso a los pacientes. Y luego, por ejemplo, la Asociación Española contra el Cáncer también tienen un programa de mindfulness, y sí que conozco a la chica y funciona muy bien, tanto con los pacientes como con los familiares. Esto funciona en el sentido de que, a ver, para la gente que está enferma, el cáncer continúa, ¿no? O sea, eso está ahí. Lo que cambias es la manera de relacionarte con tu situación y la forma en la que lo afrontas. Es lo que se conoce como el sufrimiento secundario. Cuando tienes una situación dolorosa, el dolor es inevitable, como puede ser un caso extremo de una persona enferma de cáncer, el dolor es inevitable. Luego está la resistencia o el rechazo con la que tú afrontas esa situación, que puede crear un sufrimiento añadido que a veces es mucho más grande que el sufrimiento inicial. Entonces, eso es con lo que trabajamos, ¿vale? O sea, el sufrimiento no desaparece, el originario, pero por lo menos no añadir más sufrimiento. John Kabat-Zinn define mindfulness, que es la definición que se le da, como la capacidad de tomar conciencia plena del aquí y el ahora, con curiosidad y sin juicio. Esto está muy relacionado con la aceptación de la situación presente, y lo de la curiosidad va muy ligado a las expectativas, ¿no? Que a veces las expectativas que llevamos pueden marcar lo que percibamos y cómo experimentemos una situación. Tengo aquí este dibujito, que es el típico dibujo que define mindfulness. Dice: tu cuerpo está presente, lo está tu mente. Somos el único animal que tiene la capacidad de tener la mente en un lugar distinto a donde está su cuerpo. Eso está muy bien a la hora de organizar una charla, ¿no? O de cualquier proyecto, de organizar las vacaciones, o mirar también hacia atrás y reflexionar sobre el pasado para aprender de él y demás. ¿Qué pasa cuando esto se convierte en la rutina y pasamos así más del 50% del tiempo que estamos despiertos? Inconscientemente, sin darnos cuenta, estamos trabajando y estamos en tengo que, sobre todo los tengo que, eso es el top 10, tengo que. Claro, eso crea una ansiedad que no es lo mismo que decir, bueno, me voy a sentar, voy a coger la agenda, voy a anotar todo lo que tengo que, lo organizo, y entonces ahora me pongo en lo que estoy, aquí y ahora. Y eso, aunque aquí y ahora tenga mucho volumen, si estoy en lo que estoy, no es tan estresante como estar con todo el volumen que tengo, más todos los tengo que de cuando salga de aquí, cuando me vaya. Reducción de estrés. Bueno, como decía, este señor creó la clínica de reducción de estrés. ¿Y vosotros creéis que el estrés es bueno? No. Un poco sí. Un poco sí. Hay opiniones varias, ¿no? No sé si alguna vez habéis visto en las noticias o en Twitter o habéis leído algún artículo. El otro día leí un artículo. Quedó un niño atrapado bajo una losa de hormigón de no sé cuántas toneladas. O sea, pesaba una tonelada. Situación de emergencia, llaman a la policía no viene y el hombre que está allí, solamente una persona, ve que está en grave riesgo la salud del niño, ¿no? La integridad, en fin. Mueve el bloque de hormigón y saca al niño. Cuando llega la policía, los dos agentes de policía, el mismo hombre que había movido el bloque de hormigón y dos personas más que pasaban, intentaron moverlo y no pudieron. Físicamente imposible. Lo movieron gracias al estrés. O sea, cuando nuestro cuerpo detecta una situación de posible amenaza, se activa el sistema parasimpático, el sistema nervioso parasimpático, y entonces las glándulas suprarrenales empiezan a segregar adrenalina y noradrenalina. Se acelera el ritmo cardíaco, se dilatan las pupilas, se tensan los músculos, se inhiben las sensaciones de dolor físico, de manera que las sentimos con menor intensidad. Y claro, en caso de tener que salvarle la vida a alguien o la nuestra propia, si nos persigue un tigre, es muy, muy útil. Se activa lo que se denomina el sistema de fight or flight, pelea o huye. Pelea o huye, ¿vale? Entonces, eso es muy práctico. Ahora bien, el cuerpo no distingue si tienes un león que te persigue o un examen importante.
la respuesta es la misma. Entonces, toda esa tensión física, el pulso acelerado, para huir es genial, pero en un examen, en una entrevista de trabajo, te puede costar bastante caro, ¿no? Te puede suponer aprobar o no aprobar el examen, por ejemplo. Entonces, la respuesta del estrés, eso no se puede cambiar. Cuando tu cuerpo detecta esa amenaza, el cuerpo va a responder como responde. Ahora bien, puedes gestionar qué te provoca estrés. ¿Qué es lo que te está causando ese estrés? ¿Son tus pensamientos? ¿Son tus emociones? ¿Es la manera en que te relacionas con ellos? ¿O es la situación en sí? Porque si no es una situación estresante que te persigue un león y esto objetivamente déjate de valorar pensamientos o emociones, corre y ya está, ¿no? En fin, cuando se reduce el estrés y se toma la conciencia plena, el aquí y el ahora, tenemos mayor capacidad de toma de decisiones. Es por ello que está instaurado el programa de Mindfulness con adaptaciones siempre en Google, SAP, MediaMarkt, IKEA, Banco Sabadell, Apple. Y lo tienen instaurado porque además no solo las personas tienen mayor capacidad de toma de decisiones y una mayor capacidad para enfrentarse a un entorno de trabajo que en ocasiones pueda resultar estresante, sino que entre ellos las interacciones son mucho más positivas. Se crea la asertividad, el compañerismo, esa capacidad de ponerse en el lugar del otro. Porque cuando aprendes a relacionarte con tus pensamientos y con tus emociones, esa es la base para poder empatizar con las emociones de los demás. Si ni siquiera eres capaz de identificar las tuyas propias y las llevas ahí, que nadie te ha enseñado a mirar hacia adentro, a gestionarlas, no puedes empatizar, o sea, es que no te sale porque no sabes por lo que pasas tú, mucho menos ponerte en el lugar de lo que estará pasando otro. Y a nivel empresarial eso es una herramienta muy potente. Bueno, la práctica de mindfulness es un entrenamiento mental. Se practica como el que va al gimnasio, ¿no? No pretendemos ir un día al gimnasio y al día siguiente tener todos los músculos fuertes o haber adelgazado X kilos. Poco a poco tenemos que dedicarle tiempo. La paciencia es fundamental en la práctica de mindfulness. De hecho, lo que hacemos es conectar con el modo ser. Entonces, pasamos de menos hacer a más ser. O tener en cuenta cuando estoy en modo hacer y en modo ser. El modo hacer también cuando hay que ejecutar una acción es indispensable. Pero hay veces que hay que sencillamente ser y dejar las cosas que fluyan y que vayan saliendo como de manera natural, puedan salir. Entonces, esto requiere un entrenamiento de un mínimo de tiempo y mucha paciencia. La forma en la que se hace popularmente mayormente es meditando. No hace falta sentarse como estas señoras. Podemos sentarnos en una silla, podemos hacerlo de pie, tumbados. Se hacen estudios con neuroimagen y la ciencia ha demostrado que con la práctica de mindfulness se dan cambios en el córtex prefrontal del cerebro. Es lo que se llama neuroplasticidad. Siempre habíamos pensado que, bueno, yo soy así, yo ya tengo mis años, no puedo cambiar, ahora yo ya soy muy nerviosa, o es que soy una persona que tiende a la depresión, o es que yo soy muy visceral, cuando tengo que decir algo lo suelto y no sé cómo contenerme. Bueno, pues lo siento, pero esto se puede cambiar. Entonces, se llama neuroplasticidad. Los cambios que se dan en el córtex prefrontal afectan también a la amígdala y lo que hace es que se crean nuevas conexiones. O sea, físicamente el cerebro cambia, engorda el tamaño del córtex prefrontal, que está muy relacionado con la gestión de las emociones, con la capacidad de toma de decisiones, con la capacidad de identificar las metas o los objetivos internos que tiene uno y en base a ello tomar decisiones de manera sabia, que sean más beneficiosas para el individuo a largo plazo. No decir, bueno, ahora mismo tengo este pronto y ¡pum!, sino para mí a largo plazo, que es más beneficioso. Entonces, se crea esa capacidad, ¿vale? Se desarrolla la paciencia y se aumenta el control social. El control social, tengo aquí a este señor que está reventando un ordenador,
que igual alguna vez habéis visto a alguien que dice, madre mía, que yo sé que aquí a nadie le ha pasado, somos todos muy tranquilos, que nunca nos hemos visto decir, tío, voy por ahí. Yo sé que nunca nos ha pasado a nadie, pero igual habéis visto a alguien que alguna vez se le va un poquito de las manos, que dice, bueno, se nos está yendo. Entonces, el control social no significa que como yo medito, aprendo a respirar y a morderme la lengua y a tragarme lo que siento. No, es que de manera natural, yo misma, en cuestión de esos segundos, porque eso es una conexión neuronal que hace así, ¡pum!, es muy rápido, no te da tiempo a pensar. En cuestión de segundos o de milésimas de segundos, esto me está molestando, esto no me gusta, de nada dime todo lo que diría, pero de verdad no me sirve algo decirle a mi jefe que es tonto del culo. Si le pedía yo un aumento de sueldo y me ha dicho que lo está estudiando, pues a lo mejor, entonces es esa manera de decir. Y instintivamente, con asertividad, si te dice algo que te molesta, que te hace sentir mal, puedes decirse, mira, no me siento cómodo con esta manera de hablarnos, o con esta situación, me estoy incomodando, pero no ese pum de, ¿por qué me dices esto? ¿Por qué me haces así? Entonces, es esa manera de aprender a contenernos, pero de manera natural, no mordernos la lengua. Digamos que cuando ocurre una circunstancia, una situación y tu cuerpo da una respuesta, se crea un patrón, ¿vale? Y ese patrón, el cerebro lo aprende, crea esa conexión y la aprende, y ya siempre, cada vez que te ocurra algo similar que tú detectas como que es el mismo tipo de situación, vas a dar la misma respuesta. Se crea ahí ese surco. Con la meditación tomamos conciencia de esos surcos y podemos ir desde la conciencia identificándolos cuando surgen y decidir, ¿me interesa o no me interesa? Entonces puedes cambiar y crear un surco nuevo, ¿vale? De ahí la importancia de cuando empiezas a practicar, sobre todo al principio, tener esa continuidad para que se cree ese nuevo surco, ¿vale? Y luego, si vas practicando, practicas y al cabo del tiempo te lo dejas, ves como el surco vuelve a irse poco a poco hacia donde inicialmente estabas. ¿Esto se entiende? Que se crean nuevas conexiones. Vale. Vamos a hacer una breve práctica de lo que sería una sesión de mindfulness, una breve sesión, ¿vale? Así, conforme estáis sentados, si tenéis algo que os incomode, lo podéis dejar en el suelo, o al lado. Cerramos los ojos. Y conectamos con la respiración. Simplemente observándola. Sin intentar cambiar nada. Tomando conciencia del ritmo natural de nuestra respiración, tal cual es. El cuerpo sabe cómo respirar perfectamente. Llevando la atención a esa parte del cuerpo donde notas las sensaciones de la respiración con más claridad. Tal vez sea la nariz, cuando el aire pasa por las fosas nasales. O el pecho, que sube y baja con cada inhalación y cada exhalación. O quizás sea el abdomen, que se expande al inhalar y se contrae al exhalar. Notando las sensaciones que acompañan a la respiración. En algún momento tu mente se irá de la respiración. Si esto ocurre, con naturalidad, con amabilidad, vuelves a centrarte en la respiración. No se trata de un error ni de un fallo, es lo que la mente hace, generar contenido. Lo dejamos pasar y volvemos a la respiración.
tal vez te ayude a llevar las manos a esa parte del cuerpo donde notas la respiración con más claridad. Cada vez que la mente se vaya, una y otra vez, volvemos a traerla a la respiración, sin juzgarnos por ello. Y ahora vamos a cambiar la instrucción inicial, dejando la respiración en un segundo plano y llevando nuestra conciencia a los pensamientos. Observándolos, viéndolos pasar, notando que, al igual que la respiración, los pensamientos tienen un inicio, una duración y un final, sin hacer ningún esfuerzo por apartarlos de la mente, simplemente mirándolos de manera deliberada. Observando cómo vienen y al rato se marchan, para dejar espacio a nuevos pensamientos. Intentando no dejarte arrastrar por ellos, simplemente viéndolos como meros eventos mentales, que no necesariamente se corresponden con la realidad. Solo son pensamientos pasajeros. Algunos parece que no sean pasajeros porque son muy repetitivos. Los vemos pasar, probando a etiquetarlos, clasificándolos en función de si son expectativas, juicios, recuerdos, tareas, obligaciones, poniéndoles la etiqueta. Si en algún momento te dejas arrastrar por algún pensamiento, tomas conciencia de ello y vuelves a simplemente observarlos. Vamos lentamente conectando de nuevo con la respiración, permitiendo que sea nuestro foco principal de atención de nuevo. Y tomamos 3 respiraciones bien profundas. Y lentamente vamos abriendo los ojos. Cuando me sienta cómodo. ¿Cómo ha ido? ¿Bien? ¿A nadie le ha resultado difícil? Un poco mucho. Vale, digo, todos meditáis. Cuando dice ya no me concentro en la respiración, es cuando me concentro en la respiración. Claro. Dice, como no la mires, no pienses en un oso blanco o sobre un Pero a mí me pasaba peor, cuando has dicho, deja pasar los pensamientos, entonces no pensaba. No había pensamientos, eso. Oye, dice, venga, ahora que estoy pensando. No me sale nada para etiquetar, me estaba agobiando. ¿Y surge, has notado que surgía alguna emoción, frustración o...? No, me estaba poniendo ese pensamiento, uy,
o sea, posible Lo estoy haciendo mal, ¿no? Sí, pero cuando has dicho lo de la respiración, a mí me empezó a pasar un montón de imágenes. Y ya luego me ha pasado. Siempre tenés la imagen, digo, ahora. Pues me ha pasado. Ya no tienes imagen. Pero sí que poco a poco han empezado a pasar las fotografías, como fotos. Sí. Despacio, verlo. Sí. ¿Y habéis notado alguna diferencia de cuando los etiquetabais a cuando no? Es decir, bueno, primero son pensamientos y luego los etiqueto. ¿Habéis notado alguna diferencia en...? Yo de las tareas no me di mucha a la vez. Sí, Son tareas. ¿Y te ha ayudado a decir, bueno, esto es una tarea y ya Sí. está, y dejarlo estar? ¿O No. es como que has cambiado la forma de relacionarte con ese pensamiento? Sí, me gusta mucho lo que son eventos de Eventos. pensamiento. O sea, es una cosa que está como ver en tercera persona, ¿no? Exacto. No verlo, no implicarte, ¿no? Sí, no identificarte, No identificar. porque nos los creemos. Yo soy mis pensamientos. Exacto. Ponerlo en distancia. Sí, exacto, Me gusta, distanciarte. me gusta mucho. Bueno, curiosamente, yo he hecho en 2 ocasiones cursos intensivos de meditación. Sí. Soy una persona muy nerviosa, ya me etiqueto como eso, y nunca he conseguido nada. Sí. Nada. No habré conectado con la persona, contigo he conectado mucho porque te conozco y he conectado mucho con tu voz y con lo que estabas hablando. Y por primera vez creo que he llegado a relajarme. Realmente cuando... Pero es que porque tu voz me aportaba mucho. Me sentía muy segura. Es eso lo que he sentido, me sentía muy segura contigo, con lo que decías. Los otros 2 cursos de meditación que he hecho hace muchos años, Sí. no he vuelto a hacer otro porque es que no veía que no me sirvieron para nada, la verdad que no. Me es muy complicado a mí relajarme y concentrarme, muy Sí. complicado. Yo estuve muchos años meditando en clase de yoga, que luego al final se hace meditación y hay veces que dura más, dura menos. Y yo lo primero es que no sabía lo que era meditar. Llevaba años haciéndolo pensando que era algo distinto a lo que realmente era, no sabía hacerlo bien. Y lo segundo es que, para mi gusto y las experiencias que yo tuve con esas clases de meditación, era que, es que, a ver, en Mindfulness te enseñan a meditar y en esas otras clases cuentan con que tú ya sabes meditar. Entonces, para mí fue fundamental que me dijeran, no pasa nada si tu mente se va, no lo estás haciendo mal, no es un fallo, es lo normal. No, ¿sabes? Porque era como, no puedo pensar y como no puedo parar de pensar, lo estoy haciendo mal. Y era muy frustrante. Yo salía de ahí, que llegaba a mi casa y tenía que tomar una valeriana porque, claro, yo también soy muy nerviosa y estaba ahí intentando todo el rato hacer algo distinto a lo que mi mente estaba haciendo y yo llegaba a mi casa y decía, pues esta meditación a mí me tensa todo el cuerpo. Claro, entonces para mí es fundamental la manera en la que se hacen los cursos de mindfulness es una y otra vez. Lo que tu mente está haciendo no pasa nada, es correcto, acéptalo tal cual es, está bien, simplemente obsérvalo y permite que sea como es. Y es fundamental que eso te lo digan una y otra vez, porque te va a costar interiorizarlo. Porque tú ahora llegas a tu casa y dices, venga, voy a meditar, como dice con Natalia, te va a salir el juicio, te vas a juzgar, te vas a exigir, es natural, es lo que hacemos normalmente, entonces requiere mucho eso, y que te lo digan una y otra vez. Bueno, y al hilo con la práctica que hemos hecho, los pensamientos no son más que eventos mentales, fundamental. Este es uno de los mayores descubrimientos de la gente que hace el curso de mindfulness. Ostras, que no me los tengo que creer, que no tienen la verdad absoluta mis pensamientos, que algunos dirán cosas ciertas del cielo es azul, ¿vale? Y otros dirán cosas que no son ciertas, como me voy a quedar en blanco en la charla, pues mira, no es verdad. Entonces, es fundamental decir, bueno, esto es un pensamiento, igual luego ocurre, igual luego no. Generamos al día en torno a 60.000 pensamientos. Entonces, realmente si los observas y tomas conciencia de ellos, puedes aprender mucho sobre ti, sobre lo que tu top 10, ¿no? De qué es lo que ahora mismo más me preocupa. El 80% son negativos. Esto no es porque seamos masocas, es nuestro instinto de supervivencia, ¿vale? El easy,
por si, pues es como siempre el instinto de voy a prepararme por si ocurre algo catastrófico, ¿cómo puedo salir de esto? Es el modo hacer, ¿no? De, y si tal, pues haré esto, haré lo otro. Entonces, muchos pensamientos negativos. Entonces, si nos los creemos, encima de que son negativos, madre mía, vamos por la vida con una presión. El 90% son repetitivos. Estamos casi todo el día pensando en lo mismo. Yo el otro día se lo decía a Fran, ya, ¿en qué estaría yo pensando ahora si no diera una charla el sábado? Porque, claro, sí, digo, ¿en qué estaría yo pensando? No sé qué me preocuparía ahora mismo, porque es lo único que... Luego pensaré en el curso de la semana que viene, ¿no? Pero si no, ¿en qué pensaría? Pues seguro que habría algo en lo que pensar. De ahí que nuestra experiencia en un 90% sea subjetiva, va condicionada por nuestros pensamientos y también por nuestras vivencias anteriores, por nuestra cultura, nuestra religión, nuestro entorno, ¿vale? Y lo que hemos hecho, como muy bien ha explicado Tomás en su caso, es desidentificarnos de los pensamientos. Requiere un entrenamiento y es fundamental verlos, tomar conciencia de ellos, identificarlos, etiquetarlos y decir, bueno, tú eres un juicio. Yo no tengo por qué ser una persona enjuiciadora, ¿vale? Os voy a leer un breve texto. John va camino de la escuela. Está preocupado por la lección de matemáticas. No está seguro de si hoy podrá controlar de nuevo la clase, porque esta, a fin de cuentas, no es una de las obligaciones de un conserje. Cuando yo digo John va camino de la escuela, Es un niño. es un niño, pero que te lo crees, que igual incluso lo visualizas con la masillita. Luego ya dices, bueno, igual controlar la clase es el profesor, está claro y te lo crees. Y no tienes toda la información aún. Y luego ya dices, ah, pues mira, es un conserje, qué desilusión. No pensaba yo que fuera mi mente era mentir de esta manera, ¿no? Bueno, es un ejemplo de cómo nos creemos el contenido que crea nuestra mente. Y pasamos a la compasión. No todo en la práctica de mindfulness es tomar conciencia y ampliar el abanico de conciencia y todo, relacionarnos con los pensamientos, con las emociones, todo eso es fundamental, pero en realidad el corazón de mindfulness es la compasión, ¿vale? Lo que he dicho, va a surgir juicio, exigencia durante la práctica, por lo tanto esa amabilidad hacia uno mismo es fundamental. Porque cuando te pones a mirar hacia adentro vas a descubrir pensamientos que no te gustan, emociones que no te gustan, dolores que llevas por dentro, que llevan mucho tiempo sin haberlos mirado, sin haberlos gestionado. Entonces puede surgir mucho juicio, mucha exigencia y la compasión es fundamental. Se empieza siempre la compasión hacia uno mismo, siempre. Porque a veces hay gente que lo de la compasión lo interpreta hacia los demás, que sí, que ese es el segundo paso. Pero para poder cultivar la compasión real y natural hacia los demás, primero es hacia ti. Y ya desde ahí puedes cultivar esa amabilidad hacia el resto de las personas. De hecho, si en caso de, por ejemplo, de víctimas de violencia de género, si se limitaran a la compasión hacia el otro, ¿qué sería de ellas? ¿No? Entonces, primero la autocompasión y luego la compasión. Deseo que te vaya bien, deseo que estés bien. Si tienes que cumplir condena en la cárcel, pues deseo que te sea lo menos dolorosa posible, pero yo primero me cuido a mí misma, ¿vale? Y si, aunque yo cultive la compasión hacia otra persona, eso no significa que yo necesariamente quiera pasar mi tiempo con esa persona. Si esa persona a mí me hace daño, me hace sentir mal, la aparto de mi vida, deseo que te vaya bien, tú por tu camino y por el mío, ¿vale? Y aquí hay una frase: si quieres que otros sean felices, practica la compasión. Si quieres ser feliz, practica la compasión. Esto es así porque evidentemente hacia los demás, cuando cultivas esa compasión, se crea mucho bienestar, ¿no? Y se crea una conexión muy fuerte. Y hacia ti mismo, aunque solo sea la compasión hacia los demás, ya te crea bienestar. No es lo mismo cuando vas al supermercado y alguien te atiende de manera brusca y tal, si dices, ay, qué desagradable esta persona, que si piensas, pues ojalá estés bien, ojalá te vaya mejor, a lo mejor no vuelvo nunca a esta tienda porque no me he sentido a gusto, pero ojalá estés bien y te vaya mejor en la vida. Es más,
es más placentero ese sentimiento que decir, pues que esta tía, mira cómo me habla, te sientes mejor, independientemente de que decidas no volver a ese lugar. Bueno, y ahora me gustaría desmitificar un poco el concepto de mindfulness. Lo que no es la panacea, con todo lo que os he dicho, no es la solución a todos vuestros problemas, es una herramienta más de autoconocimiento, de crecimiento personal y bueno, puede ayudar en la mayoría de casos a la población en general, cuando no te sientes del todo ubicado, cuando no sabes muy bien, te ayuda, y ya pues en casos de estrés, ansiedad, psoriasis, problemas para dormir y un largo etcétera. No es terapia, no se hace en uno, no se hace en grupo como hemos hecho ahora, grupos más pequeños, sería con muchas personas, pero se hace así en terapia y luego, tal cual hemos hecho, compartir un poquito las dificultades con las que cada uno se enfrenta en la práctica y demás. No es una técnica de relajación, las técnicas de relajación están muy bien, pero esto es otra cosa, esto no es cuando estoy nervioso practico mindfulness. No, con la práctica de mindfulness aprendes a relacionarte con esas situaciones dolorosas, que puede ser una situación de estrés o puede ser una situación dolorosa como un diagnóstico de una enfermedad o un despido. Entonces, tú lo cultivas día a día y cuando llega a esa situación difícil y dolorosa, sabes relacionarte con ella de una manera más saludable para ti. No es una técnica de relajación que relaja aceptar tus pensamientos y no creértelos, observar la respiración. Normalmente relaja, pero a veces no, porque si los pensamientos son un torbellino demasiado, pues no tiene por qué relajar. Pero en general reduce el estrés, indudablemente. Pero no es siempre que me siento a meditar voy a salir relajado. A veces dirán, madre mía, con lo que me he encontrado dentro. Bueno, es lo que hay ahora. No es una religión. John Kabat-Zinn, cuando acuñó el término mindfulness, lo que hizo fue coger la práctica de la meditación vipassana, originaria del budismo, y la occidentalizó. De ahí que se crea un poco que mindfulness es budismo. No es budismo, está relacionado con una práctica budista, desde luego, pero en la práctica de mindfulness no promovemos el budismo y no hacemos nada relacionado con ninguna religión. ¿Vale? Es totalmente secular y lo puede practicar cualquier persona. Tampoco es un método de control mental, como decía antes, no aprendo a morderme la lengua cuando algo me molesta, no aprendo tampoco a controlar mis pensamientos o pensamiento positivo de venga, voy a pensar en algo más bonito que esto. Que el pensamiento positivo puede ser una herramienta muy buena, pero esto es otra cosa, ¿vale? Y tampoco es dejar la mente en algo fundamental, que se tiende a poner esa etiqueta de todo el mundo, si igual sales ahora de aquí. He meditado 10 minutos. ¿Has dejado la mente en blanco? No hacía falta dejar la mente en blanco. De hecho, si dejaras la mente en blanco no podrías decir he dejado la mente en blanco, porque claro, en el momento en que dices tengo la mente en blanco, ya no está en blanco. Realmente es un poco, ese concepto de la mente en blanco es un poquito extraño. El programa de mindfulness, el curso de 8 sesiones, tal y como está estructurado, la formación que he hecho es del Centro de Investigación y Práctica de Mindfulness de la Universidad de Bangor en Reino Unido, en colaboración con la Asociación Española de Mindfulness. El programa está estructurado, es reconocido a nivel internacional y hay unos estándares de una guía de buenas prácticas en Reino Unido. En España no tenemos nada similar. Entonces se cogen las de Reino Unido, que son muy exigentes. La formación que yo hago me supervisan continuamente, mi profesora de la Universidad de Bangor es una supervisión de por vida y tengo que cumplir esos estándares de calidad desde que la persona se inscribe para valorar si la persona es el mejor momento de su vida para hacer el curso o no, hasta el último momento del curso, ¿no? Ese acompañamiento de mi supervisora. ¿Qué es MBCT? MBCT es terapia cognitiva basada en mindfulness, que es el programa que se creó en Reino Unido para traer mindfulness desde Estados Unidos hasta Europa. Son 8 sesiones, un día a la semana, por ejemplo, 8 lunes, 8 miércoles, más una mañana en horario intensivo, que suele ser sábado o domingo, para que todo el mundo pueda asistir. Las sesiones, excepto la mañana intensiva, duran unas 2 horas y media. Se intentan durar un poquito menos. De hecho, España es el único país donde duran 2 horas y media. El resto de países duran 2 horas.
creemos que es por lo de los 15 minutos de cortesía, que a veces nos tomamos. Sí, porque, exacto, pero porque realmente 2 horas es suficiente, pero bueno. La práctica de mindfulness durante las 8 sesiones requiere una práctica diaria en casa de entre 30 y 60 minutos. Entonces, se hacen las sesiones, aquí hemos hecho un teaser así muy breve, pero sería algo así. Luego en casa tenéis un pequeño cuaderno que a lo mejor cada semana tienes que leer 7 u 8 páginas, es muy breve. Y tienes los audios para practicar en casa con ese acompañamiento, ¿vale? Son 8 semanas entre 30 y 60 minutos al día porque es el tiempo que se tarda en que se empiecen a crear esas conexiones nuevas para poder instaurar la práctica de mindfulness como un nuevo modo de vida, ¿vale? Una vez concluye la formación de 8 semanas, no es necesario que sigamos de por vida meditando 60 minutos al día. Bueno, meditando, habrá días que no sea meditar, que sea otro tipo de práctica, pero... Entonces, hay gente que medita 10 minutos al día y nota cambios muy grandes en su vida, pero sí que es recomendable durante esas 8 sesiones mínimo 30 minutos al día para instaurar, porque vamos tan rápido, tan acelerados, tan desconectados, que si empezamos 10 minutos al día, si yo me salgo a andar 10 minutos al día, no voy a notar, de no hacer nada de deporte, andar 10 minutos al día, pues que menos que 30 minuticos andando, ¿no? Para que empiece a notarse. Está la práctica formal y la informal. La formal es como lo que hemos hecho, ¿vale? Ese tipo de práctica. Y la informal es durante el día a día, en mi vida, cada vez que me doy cuenta de que estoy en piloto automático, de que me he ido y me he dejado arrastrar por los pensamientos y que no estoy donde estaba, vuelve. Esa es la práctica informal. Sea lo que sea que estoy haciendo. Si estoy en la lucha, estoy en la lucha. No estoy cuando vaya a Mercadona, no. Si estoy conduciendo. Lo de conducir es piloto automático de... Madre mía, ¿he pasado por el Ikea? No, ¿hemos pasado ya Ikea? Pues mira qué grande. Ya a veces no te das cuenta si has pasado por delante de Ikea o no, porque vas. Entonces, esa es la práctica informal, con amabilidad. No decir, otra vez se me ha ido la cabeza. Es lo normal, ¿vale? Si empezamos ahí a crucificarnos, eso puede ser muy frustrante y doloroso. Entonces, con amabilidad, no, mira, me he ido, me doy la enhorabuena por darme cuenta de que mi mente se ha ido, cosa que antes no me daba cuenta, y vuelvo donde estaba. Y en definitiva, lo que se consigue, lo que se pretende con este programa es crear un nuevo estilo de vida, es simplemente tomar conciencia y permitirte parar y darte amabilidad y ese autocuidado hacia uno mismo. Las habilidades que se potencian, la paciencia, como decía, porque hay que tener mucha paciencia cada vez que la mente se va a través de vida. La gratitud, muy relacionada también con la compasión, con la amabilidad, la gratitud por lo que tienes en este momento. La resiliencia, esa capacidad de enfrentarte a las situaciones adversas y difíciles de la vida de la mejor manera y salir adelante. La inteligencia emocional. De hecho, Daniel Goleman, que es el principal precursor de la inteligencia emocional, incluye en su programa la práctica de mindfulness, porque para poder, eso lo que decía antes, para interactuar con otros y empatizar es muy importante primero conectar contigo mismo. La asertividad, esa capacidad de decirle, de expresar tus necesidades de manera amable, teniendo en cuenta también las necesidades del otro, con respeto. Y una mayor toma de contacto con los propios recursos y fortalezas naturales que tenemos dentro, que a veces somos mucho más capaces de lo que nos pensamos y mucho más fuertes de lo que creemos. Y por último, por si algún día os interesara, bueno, tenemos cursos programados y si os interesa, a mitad de octubre, dentro de 2 semanas, empieza el programa de 8 semanas, uno en horario de mañana y otro en horario de tarde. Un taller de mindfulness que es el sábado de la semana que viene, este es breve, son 4 horas, es una manera de tomar contacto con la práctica de mindfulness, o si ya estás practicando mindfulness desde hace tiempo y lo típico después del verano, has perdido el hábito, para un poco reengancharte, pues una mañana intensiva. Y luego también tenemos programadas sesiones de meditación. Todo esto lo hago en un centro de entrenamiento personal de yoga y pilates que se llama Personal Time, este es el logo. Está en el centro, si sois de aquí de Elche, pues Correos del Centro, en la calle paralela, ¿vale? Luego en ese centro.
excepto el curso de 8 semanas en horario de tarde, que lo hago en un centro de fisioterapia que está en la Plaza de las Flores. Y bueno, por mi parte, hasta aquí, si tenéis alguna duda o que igual os surge alguna pregunta. ¿Las sesiones de meditación qué duran? 1 hora. 1 hora. Sí, los viernes por la tarde de 5:30 a 6:30 y de 8:15 a 9:15. Tenemos programadas 2 sesiones este mes y seguramente, o sea, en octubre y seguramente en noviembre también hagamos todos los viernes. ¿Y el taller de mindfulness que solo es el sábado? Sí, es solo un sábado. A ver, para instaurar la práctica de mindfulness en tu día a día, como decía, son esas 8 semanas, ¿no? El curso completo. Ahora bien, no tienes claro si mindfulness es para ti o no tienes disponibilidad para lo que he dicho, dedicarle entre 30 y 60 minutos al día en este momento, no sabes si vas a poder hacerlo. En ese taller de mindfulness aprenderás técnicas y prácticas que te podrán ayudar también en tu día a día a tomar conexión contigo misma, a parar, a darte amabilidad. ¿Y el coste? El taller son 39 euros y el curso 169. Y las sesiones de meditación 5 euros la sesión. Igual en noviembre hacemos un pack de todo el mes X, pero de momento en octubre, como solo son 2 viernes, 5 euros cada sesión. ¿Y esto es para cualquier edad? Sí, es a partir de a lo mejor 17, 18 años. Hay mindfulness para niños y es mi próximo campo que voy a explorar. Espero poder hacerlo en el 2019. El de niños creo que es a partir de 5 años. De hecho, están implantando, en Reino Unido, en Estados Unidos, está en colegios, está en institutos y aquí en España se está implantando también. En San Javier lo pusieron de optativa en un instituto y ahora lo han puesto obligatorio porque fue tal la aceptación, ¿vale? Entonces está el programa de niños que iba a hacer la formación de John Kabat-Zinn y seguramente la hagan en 2019 y a partir de 5 años. Y luego está también el de adolescentes que se llama Making Friends with Yourself, que no sé si va pues a lo mejor de los 13 años a los 17, 18. Y ya, pues, sí, porque realmente es por darle un enfoque diferente. Sí, porque realmente los niños, bueno, eso es otro mundo, ¿no? Eso está claro. Y los adolescentes también, tantas emociones, tanto torbellino, es por enfocarlo de un modo distinto. Entonces ya a partir de los 18 años, 19, ya pueden entrar al programa de adultos. ¿Tenéis alguna duda más? Bueno, pues nada. Muchísimas gracias por venir.